clásico, el diagnóstico, aparte del contexto clínico, la importancia del estudio del LCR. Y lo comparamos con un estudio normal versus un estudio diagnóstico en presencia de tuberculosis. El aspecto sigue siendo normal, cristal de roca, para ambas formas, para la forma normal es tuberculosis. La presión va a estar aumentada. Siempre en los procesos inflamatorios, infecciosos, va a estar la presión de apertura aumentada. Cloruros, que quizás no usamos para efectos académicos, solamente establecer que está disminuido. Pero sí glucosa. La glucosa, por lo general, si no es en el 100% de los casos de formas de meningitis tuberculosa, va a estar disminuida. Hay hipoglucorraquia. En el LCR, quizás este es un dato muy importante. Los exámenes que son preguntados siempre suelen darte el contexto clínico que tú vas a establecer que de acuerdo al grado, al nivel 1, 2 y 3, tu categoría clínica, te dan la descripción del LCR. Te van a decir que ese predominio generalmente puede ser, hay pleocitosis, hay aumento de la celularidad. Este dato importante y el segundo, glucosa disminuida y proteínas elevadas. Glucosa disminuida y proteínas elevadas. A eso tiene que sumarse la denominación de lo que utilizamos en nuestro medio, que es el famoso ADA, que no solamente lo haces en LCR, recuerda que lo puedes hacer en otros tipos de fluidos. ¿Qué es el ADA, no? Adenosindeaminasa. Es una enzima catalizadora para la deaminación, proceso bioquímico de adenosina, adenosina y amonio. Existen dos tipos o dos isoenzimas, tipo 1 y tipo 2. Y es importante porque mira, la de tipo 1 se localiza en células de alta actividad como los linfocitos, que obviamente en las formas asociadas a tuberculosis, recuerda que la inmunidad que está en relación es la de tipo celular. Por ende, la más importante cuando tú hagas el diagnóstico en relación a este tipo de enzima catalizadora es la presencia del ADA de tipo 1. Existe mucha controversia en los puntos de corte. Yo les traigo uno que relaciona el punto de corte que sea mayor a 7 unidades, pero también es válido cuando describen que sea mayor a 6. O sea, ahí entre 6 y 7, esta es una serie que establece punto de corte y es por eso que algunos autores toman con algún tipo de dudas, algunos tipos de diagnósticos, porque también puede haber falsos positivos. El ADA puede elevarse también en procesos linfoproliferativos. Ese es el diagnóstico o diagnóstico diferencial, ¿no? Obviamente el contexto clínico y el estudio de tu LCR, donde haya hipoglucorraquia, elevación de proteínas, habla más a favor de una meningitis tuberculosa. Punto de corte para LCR más de 7 o más de 6. Punto de corte más de 7, más de 6. Este es un score utilizado para el diagnóstico en el contexto clínico, el estudio del LCR, las imágenes, en base a cada uno darle una variable o una categoría. ¿Por qué? Porque en base a lo anterior tú puedes establecer los criterios clínicos, los criterios de formas definitivas o formas probables. Por ejemplo, para las formas definitivas, esto es meningitis tuberculosa, ¿no? Esa es la abreviatura. Criterio clínico, hayamos dicho, en base a las categorías clínicas, por ejemplo, cefalea, irritabilidad, vómitos, fiebres, compromiso dado por signos meningios. Clasificación, para las formas definitivas, asociamos que debe cumplir cualquiera de estos criterios, A o B. Tenga que yo demostrar la presencia del agente, tenga que demostrar tener una baciloscopía positiva en LCR o un estudio anatomopatológico. Eso te da las formas definitivas, que son las que menos frecuentemente obtenemos. Trabajamos en base a las formas probables, donde lo que vamos a hacer es lo anterior, que vimos esta categoría en base a darle un recuento, un puntaje al componente clínico y al componente laboratorial, principalmente clínica asociada al estudio del LCR. Y en base a eso me va a dar un diagnóstico probable. ¿Por qué es importante? Una de las formas de tuberculosis en donde tú tienes que hacer agresivo es una de ellas.
por ejemplo, en la tuberculosis del sistema nervioso central. No dudes en iniciar tratamiento. Ya te voy adelantando lo que habíamos comentado al inicio, que es una de las formas en la que tú tienes que dar corticoides. Es importante, esa forma tú tienes que dar corticoides. Hemos visto la mortalidad, hemos visto la secuela. Muchas veces el coadyuvar corticoides es importante en el contexto de disminuir o por no evitar el compromiso secuelar. Tratamiento de las formas tuberculosas, meningitis tuberculosas, sigue siendo complejo, ¿no? Sigue siendo bastante complejo. Los fármacos que tenemos que optar son los que tengan mejor biodisponibilidad a nivel del LCR, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, volvemos a lo anterior, fármacos con buena penetración a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál de ellas? Este gráfico, mira, penetración de fármacos antituberculosos en el sistema nervioso central. Sigue siendo, como en las formas sensibles o las formas pulmonares, el fármaco más eficaz, isoniazida. Isoniazida que llega hasta el 100%, pirazinamida, etionamida, por ejemplo, pero núcleo básico, isoniazida y rifampicina. Perdón, y pirazinamida. Mira rifampicina. Rifampicina a nivel del sistema nervioso central solo llega o pasa la barrera hematoencefálica a 56%. O sea, digamos que en relación a isoniazida, su biodisponibilidad en el SR es pobre. Entonces, los mejores fármacos para emplear, obviamente no debe faltar en tu terapia, es isoniazida de primera línea y pirazinamida también primera línea. Rifampicina mucho menor que los anteriores. Cerca del 75% de los pacientes tienen concomitantemente tuberculosis en otra localización, principalmente a nivel de tipo pulmonar. Entonces, esa es una de las formas. Vamos a ver luego el tratamiento en conjunto, ¿ya? Para que tú puedas tenerlo claro. En donde tú tienes que ser agresivo en las formas meningitis tuberculosa, el asociar corticoterapia. Otra de ellas es las formas miliares. Las formas miliares son consideradas también de gravedad y son de diseminación hematógena, grupos de riesgo, extremos de la vida, niños ancianos e inmunocomprometidos. La descripción clásica, las lesiones en granulias o en milias. Generalmente el examen no es contributorio, ¿no? Existe una disociación por lo general clínica radiológica, ¿no? Existe un patrón característico marcado de milia. El paciente de repente su contexto clínico no va a ser tan florido. Laboratorio inespecífico y el PPD solamente nos sirve en la mitad de los casos. Más palabras, mirad las imágenes, la descripción clásica, las lesiones miliares, granulares, ¿qué componente? Siempre, cuando hablamos de milia, pensamos siempre en pulmón. Pero si hay milia en pulmón, se acuerda que la diseminación también es a otros órganos. Es por eso que se considera una forma asociada a gravedad. Vas a tener que hacer fondo de ojo, porque vas a encontrar también milia a nivel de retina. Vas a tener que hacer un componente dado por una tomografía, porque vas a tener abdominal, porque vas a encontrar milia a nivel hepático, a nivel esplénico. Entonces, siempre nosotros hacemos el diagnóstico en base al componente radiológico, pero no es solamente el involucrado. Estas formas también tienes que indicar corticoterapia. Entonces, ya van dos, meningitis tuberculosa y formas miliares. Componente radiológico de las formas miliares. Si el paciente viniera de zonas endémicas, lo vimos en micosis, las formas endémicas, diagnóstico diferencial con histoplasmosis también, pero en el contexto de pacientes de zonas endémicas. Recuerda, en nuestro país, el departamento de mayor frecuencia de casos de reporte de histoplasmosis, el departamento de Huánuco, la zona de Tingo María, ¿no? La cueva de las lechuzas. Histoplasmosis. La penúltima forma, creo, la forma osteoarticular. Esto ya no tiene una predilección marcada por grupos etarios, frecuente entre los 5 y 25 años de edad. Hay que diferenciar algo importante, ¿no? Osteoarticular, pero principalmente lo que se compromete son las articulaciones. ¿A qué nivel? Esto sí te pueden preguntar. ¿A qué nivel se afectan los huesos largos? Metáfisis.
metáfisis, y obviamente hacemos el diagnóstico diferencial con osteomielitis piógena, ¿no? Pero que en osteomielitis piógena y tumores óseos, el componente clínico es de alguna u otra forma asociado a menos tiempo, no es tan larvado como las formas de tuberculosis osteoarticular. Vías de infección, vía hematógena, desde un foco pulmonar primario activo, menos del 50% de las tuberculosis osteoarticulares acompañan a formas pulmonares. La clásica descripción, o lo que te pueden preguntar, ¿a qué nivel? Compromete articulaciones, principalmente formas monoartritis. La más frecuente es a nivel de la columna. ¿A qué nivel? Es las últimas dorsales y las primeras lumbares. A ese nivel, ¿no? A las últimas dorsales y las primeras lumbares. Y lo que se describe como mal de Poc. El mal de Poc, recuerda que se considera una localización grave. Por contigüidad puede haber compresión medular y puede condicionar, aparte de la jiba característica que es secuelar, el compromiso dado a nivel de alteración de nervios, cuadros de hemiparesia, paraplegia o alteraciones esfinterianas por compresión medular. Lo mencionado, mal de Poc, la tuberculosis ósea, ¿qué nivel afecta? Las últimas dorsales y las primeras lumbares. Las últimas dorsales y las primeras lumbares. Compromiso óseo que por contigüidad condiciona afectación medular. ¿Qué compromete? El cuerpo vertebral, el disco y el cuerpo vecino. El cuerpo vertebral, el disco y el cuerpo adyacente, ¿no? El vecino. Es por eso de que una de las posiciones, digamos, que condiciona una posición antálgica o una posición clásica, es lo que vamos a ver en las famosas jibas asociadas a mal de Poc. Clínica, dolor en la zona afectada, rigidez, dificultad para la deambulación, extensión a tejidos blandos. El diagnóstico, vamos a verlo, es radiológico y con el contexto clínico. Se lesiona el disco, el contexto anterior del cuerpo vertebral, el disco y el cuerpo vertebral adyacente. Eso es lo que le quería mencionar. Los signos tardíos, la jiba torácica por aplastamiento anterior vertebral. Es lo más frecuente, las formas mal de Poc, menos frecuente las formas asociadas a accesos. Eso se ve con frecuencia en relación a afectación del famoso acceso de psoas, ¿no? El músculo de psoas. Avancemos. Esta es la última forma, tuberculosis del aparato urinario o génito urinario, que se ve menos frecuente en nuestra actualidad. No solamente en relación a afectación renal, recuerda que también puede haber afectación ureteral, vesical y uretral, siendo el riñón el más frecuentemente afectado y el que primer va a dar compromiso clínico. Diseminación hematógena, principal fuente de infección renal, que es zona cortical, por ser la más irrigada. Esto es importante, cuando realizas una urografía excretoria, te van a describir esta forma de presentación. Se puede observar la destrucción renal con la formación de pseudoquistes o cavernas, el llamado riñón en mástic, ¿no? Riñón en mástic o riñón excluido. Y así lo han preguntado, ¿no? Riñón en mástic. Cuando te hablen de esta forma de descripción en la urografía excretoria, está orientándose a las formas llamadas de tuberculosis renal. Componente clínico, análisis de orina, orina ácida, leucocituria, piuria, no hay bacterias, puede haber presencia de proteínas y micro o macrohematuria, pero va a ser intermitente. Tirada de Colombino, piuria positiva, bacteriuria negativa y cultivos negativos. Pero recuerda, solo se presenta en el 25% de los casos. Generalmente lo que encontramos es alguno de ellos, no la triada característica, ¿no? Pero para efectos académicos siempre te preguntan la famosa triada de Colombino. Te orienta al diagnóstico de tuberculosis, en términos estrictos, genitourinaria, ¿no? Pero orientado a lo más frecuente, tuberculosis renal. ¿Cómo tratas esas formas de tuberculosis extrapulmonar? Lo mismo que habíamos mencionado para las formas sensibles. Las formas extrapulmonares, vamos a hacer 6 meses, 2 meses de terapia intensiva
y 4 meses de terapia de mantenimiento, que va a ser 3 veces por semana, salvo que sea miliar, osteoarticular o MECTEBE. En esa forma sabes que vamos a prolongar la segunda fase. De nuevo, para las formas extrapulmonares, igual que la forma sensible, 6 meses, la segunda fase, 3 veces por semana, 4 meses. Para las formas asociadas a severidad, miliares, MECTEBE o osteoarticular, la segunda fase se prolonga hasta 10 meses y es isoniazida y rifampicina diario. Esta es la llamada fase de mantenimiento. Este esquema es para poder volver a revisar lo que te mencioné, que establece la normativa. ¿En quiénes indicas corticoterapia? Ya lo sabes tú, compromiso meningio, MECTEBE, pericarditis y formas miliares. De nuevo, compromiso meningio, la MECTEBE, pericarditis y formas miliares. Doctor, yo he visto que para las formas pleurales, para las formas pulmonares, utilizan corticoides, pero no está demostrada su evidencia. Recuerda que el corticoide lo que va a hacer es mejorar la inflamación, incluso el paciente va a tener una mejoría. Pero no solamente damos corticoides para mejorar los síntomas, damos corticoides para disminuir secuelas. Cuando se ha usado, porque se ha usado también en formas pulmonares o pleurales, disminuimos la posibilidad de contexto clínico, quizás, pero no cuando hemos comparado con los que no han usado corticoides, el compromiso secuelar ha sido similar. Entonces, por eso es que la normativa establece para qué formas debes usar: meningia, pericarditis y las formas miliares. 28. Mujer de 40 años con cuadro clínico desde hace 2 meses, caracterizado por dolor lumbar, fiebre y hematuria periódica. En la urografía excretoria, descripción de riñón hemástico. Examen de orina, piuria, proteinuria y cultivo negativo. Posibilidad diagnóstica. Si solo te acuerdas de riñón hemástico, TB renal. Si no te acuerdas de riñón hemástico, acuérdate del componente de la triada, que obviamente recuerda que se presenta en el 25% de los casos, ¿no? Pero acá hay algo importante también: la hematuria es periódica, la hematuria es intermitente, puede ser micro o macrohematuria. Generalmente la historia, no solamente en el tiempo, es inclusive hasta más prolongada, ¿no? Pacientes que han sido multitratados como infecciones urinarias de causa bacteriana y muchas veces son tuberculosis renales o genitourinarias. Recuerda que la clínica va a ser al comienzo de repente similar, va a haber fiebre, dolor lumbar, vas a pensar, o asociada generalmente a sintomatología urinaria, vas a pensar generalmente en una pilonefritis. Recuerda que en pilonefritis, acá no se establece si es aguda o crónica, ¿no? Pilonefritis, sí, pues va a haber fiebre, dolor lumbar, puede haber hematuria, pero cuando realizamos la urografía o la ecografía, puede haber inflamación parenquimal, pero no te describe. Riñón hemástico es una situación ya de un compromiso asociado a cronicidad. Es lo que determinan, es la descripción de ausencia de una de las partes renales. Acceso renal, también el diagnóstico diferencial, sí, fiebre, generalmente fiebre que puede ser en algunas formas asociadas a una fiebre en característicamente la de accesos, ¿no? Fiebre que aumenta a predominio vespertino o nocturno y cae a predominio matutino, ¿no? Generalmente el acceso renal no está asociado a componente dado por presencia de proteínas o alteración del sedimento en el examen de orina. Cistitis crónica, solamente la cistitis lo que te va a dar es clínica de vía urinaria llamada baja o clínica asociada a polaquiuria, puede haber nicturia, puede haber tenesmo, pero por lo general no está asociada a manifestaciones sistémicas, ¿no? Como fiebre principalmente. SEA de vejiga. Cuando te hablan de SEA de vejiga, el dato característico va a ser que te digan, por lo general, paciente fumador, ¿no? Tabaquismo, paciente fumador. Ya si son más exquisitos, recuerden que puede haber hematuria. La hematuria también es presente en el SEA de vejiga
grupos etarios importantes, adultos mayores, y a veces te lo relacionan con esquistosoma. Recuerda, esquistosoma hematobium, que no es frecuente en nuestro medio, ¿no? En Egipto, en algunas descripciones de Brasil, hay una asociación de este parásito, esquistosoma hematobium, así con H, hematobium, esquistosoma. Este parásito se ha visto que tiene asociación con SEA de vejiga, pero en zonas endémicas, como son principalmente las zonas del África del Norte, la zona de Egipto, y también hay descripción en algunos casos en el país vecino de Brasil. En nuestro medio no hay reporte todavía de este tipo de esquistosoma. Pero SEA de vejiga te van a decir adulto mayor, hematuria o la asociación frecuente con tabaquismo. Por ende, en el diagnóstico diferencial y por las descripciones clínicas y las descripciones laboratoriales, la urografía excretoria, la posibilidad más importante diagnóstica, tuberculosis renal. 29. De los siguientes fármacos antituberculosos, ¿cuál tiene menor penetración a nivel del sistema nervioso central? Habíamos visto un cuadro en donde veíamos en porcentaje, ¿no? Veíamos la isoniazida 100%, piracinamida 100%, pero hay un fármaco que llegaba hasta el 50-56% de penetración, que es, ¿recuerdan? Rifampicina, ¿no? Rifampicina, respuesta D. 30. El término escrófula, así vino, mira, eso es literal. El término escrófula describe clásicamente la presencia de TB a nivel ganglionar, lo más frecuente, cervical anterior. ¿Qué es la escrófula? La fistulización, ¿no? El componente principalmente gaseoso. Escrófula. Respuesta A. 30A. 31. Varón de 40 años con antecedente de diabetes mellitus no controlada. Cuando te digan diabetes mellitus no controlada, puede aparecer cualquier cosa, ¿no? O sea, paciente ya lo consideras, lo que dijo la doctora. Ese sí es un grupo de pacientes que lo tienes que considerar como un inmunodeficiente. Te puede aparecer TB, te puede aparecer VIH, te puede aparecer micosis, te puede aparecer aspergillus, te puede aparecer mucorales, te puede aparecer o infecciones no controladas, ¿no? Desde hace 3 semanas presenta fiebre, tos no productiva, acude de emergencia en mal estado general, disneico, BK negativo, radiografía de tórax, presencia de lesiones múltiples bilaterales de 1 a 2 milímetros. Esa es milia, ¿no? Milia, de diámetro, actitud terapéutica correcta. Recuerda que en las formas miliares van a ser generalmente pausivacilares. Tu BK es negativo, no me sirve. Lo que me da la sospecha es el grupo de riesgo, la condición de comorbilidad, el contexto clínico y la radiografía, que no es patognomónica, ya hemos visto, pero recuerda que en estas formas la prontitud, la precocidad del diagnóstico y el inicio de terapia precoz asociado a corticoterapia es lo que te disminuye no solo el componente clínico, sino también la posibilidad secuelar. Entonces estamos ante la posibilidad diagnóstica de una tuberculosis miliar, no solo a nivel pulmonar. Recuerda que tienes que buscar en otros órganos. ¿Cómo tratamos la tuberculosis miliar? Damos tratamiento específico y asociamos corticoides. Cetrazona es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Siempre le damos cetrazona por si acaso, ¿no? Recuerden que cetrazona no es antipirético, es antibiótico, pero generalmente lo dan siempre. Ya tenemos serios problemas. Y ustedes van a hacer también, cuando estén en la residencia, van a tener la casuística en nuestro medio, que cetrazona, por ejemplo, para E. coli, ya tenemos trabajos en el hospital, 60% de resistencia. Y es lo que usamos todo el tiempo, ¿no? Y estamos creando, solo de comentario, una E. coli, que les habrá comentado el doctor Lionel, llamada BLE, que es una E. coli, es una que produce una enzima que se llama beta-lactamasa de espectro extendido, que es muy seria porque la cetrazona inclusive condiciona corresistencia a quinolonas. La E. coli condiciona resistencia, por ejemplo, a quinolonas. Eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Iniciamos tratamiento en base a una cefalosporina tercera pensando en una neumonía adquirida en la comunidad. Pero recuerden que el patrón radiológico es completamente diferente, ¿no? Si te hablaran de un proceso donde en la radiografía establecieran un compromiso lobar, un compromiso por condensación,
Y el componente clínico clásico, ¿no? Fiebre, tos productiva, disnea, dolor tipo pulsada, la inspiración, no hay discusión, ¿no? Estamos ante la presencia de una probable neumonía creída en la comunidad. Entonces no es adecuado dar ceftriaxona en este caso. Terapia antituberculosa, obviamente que sí. Corticoterapia también. Respuesta E, B más C. 32. El uso de corticosteroides está recomendado en las siguientes situaciones clínicas, excepto. Entonces veamos. La norma dice que lo debes dar en formas miliares, correcto. En formas meningias, correcto. Pulmonar y pleural puedes dar, pero no es lo indicado, ¿ya? No es lo indicado. La que está demostrada, la evidencia es en relación a respuesta E, C más D, miliar, meningia, de estas claves. Respuesta E. 33. Según norma técnica, en casos de tuberculosis miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, la duración del tratamiento en las formas sensibles es una de las indicaciones en donde la segunda fase la vas a prolongar. ¿Recuerda cuánto tiempo? Respuesta D. Primera fase 2 meses. Y la fase de mantenimiento prolongas hasta 10 meses. ¿Para qué formas? Las formas miliares, la MECTEBE y la osteoarticular. Total tratamiento 1 año. Primera fase 2 meses, segunda fase 10 meses. Respuesta D. 33D. 34. La duración del tratamiento antituberculoso de las formas, nuevamente, osteoarticular, miliar y MECTEBE es, te lo pueden preguntar de esa forma, 12 meses. 34D. 12 meses. Respuesta D. Respuesta D. Y por último, la pregunta, digamos, controversial, ¿no? Esa es la pregunta del examen de admisión. 35. ¿En cuál de los siguientes patologías se agrega corticoides al tratamiento específico? Y las claves fueron meningitis tuberculosa, tuberculosis miliar, forma primaria, pleuritis y forma peritoneal. Para que no olvides, recuerda, ¿qué dice la norma? La norma dice, yo voy a dar corticoides en las formas meningias, pericarditis y miliares. Meningias, pericarditis y miliares. Por lo tanto, había 2 claves. Había la clave correcta, tuberculosa, y también las formas miliares. Lo que dieron como clave fue la alternativa A. Esa pregunta o debieron dar las 2 posibilidades como correcta o debió ser anulada, ¿no? Pero ustedes ya saben que la norma, y no es lo que dice la academia, la norma establece compromiso meningio, pericarditis y formas miliares. La respuesta correcta es A más B. Ya hemos establecido que para las formas primarias, las formas de TB pleural o las formas de otro tipo, no se establece la evidencia a favor del uso de corticoides. Respuesta correcta, forma tuberculosa y forma miliar. Respuesta A más B, ¿no?